Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jorge Augusto García, estudiante de la carrera de Pedagogía y Administración Educativa del Centro Universitario de Oriente Económico. Hoy hablaremos sobre el pensamiento pedagógico de John Dewey y Celestine Freinet, dos importantes educadores que transformaron la forma de entender la educación. La escuela nueva o activa nace tras un movimiento pedagógico internacional que surgió en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde varios pedagogos propusieron nuevas formas de enseñar basadas en la actividad, la libertad y la experiencia del estudiante. Este movimiento buscaba cambiar la educación tradicional, que era muy memorística y centrada en el maestro, para pasar a una educación centrada en el estudiante, en la experiencia y en la participación activa, destacando estos dos grandes pensadores. Por una parte, John Dewey fue un filósofo y pedagogo estadounidense nacido en 1859. Su pensamiento se basaba en la idea de que la educación debe partir de la experiencia del estudiante. Dewey propuso el principio del aprendizaje experiencial, conocido como aprender haciendo. Creía que la escuela debía relacionarse con la vida real y promover la democracia, la participación y la reflexión, en virtud que el conocimiento se construye a través de la interacción con el entorno. En este contexto, el estudiante es un sujeto activo que investiga, pregunta y experimenta. El docente actúa como guía, creando situaciones de aprendizaje significativas. Para John Dewey, la educación no es una preparación para la vida. La educación es la vida misma. Expresa una idea central de su pensamiento pedagógico. Celestine Freinet fue un pedagogo francés nacido en 1895. Su propuesta educativa se centró principalmente en escuelas públicas y rurales, buscando una educación para las clases trabajadoras, como una reflexión a muchos años de trabajo como maestro en comunidades campesinas, donde pudo observar las dificultades educativas que tenían los niños en las clases trabajadoras. Freinet creía que la educación no debía ser solamente para las élites, sino que todos los niños, especialmente los de las familias humildes, debían tener acceso a una educación de calidad. Por eso buscó crear métodos de enseñanza más participativos, prácticos y cercanos a la realidad de los estudiantes. En las zonas rurales, muchos niños ayudaban a sus familiares en el trabajo del campo y su experiencia era muy diferente a las que aparecen en los libros tradicionales. Sus conocimientos estaban relacionados con la agricultura, los animales, la naturaleza y el trabajo familiar. Mientras que muchos libros hablaban de situaciones urbanas lejanas a su realidad. Los niños rurales aprendían muchas cosas de manera práctica, ayudando a sembrar, a cuidar animales o trabajar la tierra. En cambio, la escuela tradicional se basaba principalmente en memorizar información de los libros. Por esa razón, Freinet propuso que la enseñanza partiera de la vida cotidiana de los estudiantes, utilizando actividades como el texto libre, el trabajo cooperativo, la correspondencia escolar y la importancia y la imprenta escolar. En la vida diaria, los niños aprendían observando, haciendo y participando, mientras que en la escuela tradicional se les pedía escuchar, copiar y repetir. Una de sus ideas principales en el
era el tanteo experimental, que consistía en aprender mediante la prueba y el error y la reflexión. Entre sus técnicas educativas destacan el texto libre, donde los estudiantes escriben sobre temas que les interesan; el periódico escolar, que permite expresar ideas y comunicar experiencias; la correspondencia entre escuelas para compartir aprendizajes; las asambleas escolares, donde los estudiantes participan en decisiones. Freinet también estableció una serie de invariables pedagógicas, principios que orientan la educación, como el respeto al niño, el rechazo a los castigos y la importancia de la democracia en la escuela. En conclusión, tanto John Dewey como Celestine Freinet coinciden en que la educación debe ser activa, participativa y vinculada con la realidad del estudiante. Ambos consideran que el aprendizaje surge de la experiencia, la interacción social y el interés del estudiante. Sus ideas continúan influyendo en la educación actual, especialmente en metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y la educación democrática. Desde mi punto de vista, las ideas pedagógicas de John Dewey y Celestine Freinet siguen siendo muy importantes para la educación actual, porque ambos proponen una enseñanza más humana, participativa y centrada en el estudiante. Dewey nos invita a comprender que el aprendizaje debe surgir de la experiencia y de la interacción con la realidad, mientras que Freinet nos recuerda que los estudiantes aprenden mejor cuando pueden expresar, explorar y participar activamente en su proceso educativo. En mi opinión, aplicar estas ideas en las aulas ayudaría a formar estudiantes más autónomos, reflexivos y capaces de enfrentar los desafíos de la vida real, logrando así una educación más significativa y transformadora.